Historia nocturna. Aquella noche estaba tomando con unos amigos. Habíamos terminado oficialmente la colegiatura y queríamos celebrar, porque a todo el grupo nos había ido bien. Así que fuimos a una discoteca en el centro de la ciudad para pasar un buen rato entre amigos. En eso se nos hizo la madrugada, y pues como en esta provincia cierran los establecimientos temprano, y nosotros todavía teníamos ganas de seguir celebrando, empezamos a preguntarnos entre nosotros para qué otro lugar podíamos irnos. Ahí con nosotros estaba un muchacho, primo de una de mis amigas. Habíamos bailado varias canciones y sinceramente no me parecía una persona de desconfiar. Debo admitir que me gustaba un poco. En una de esas bailadas, él me dijo que yo le parecía una diosa de algo, no recuerdo bien con claridad. Pero yo me eché a reír, algo tímida, pues bueno, el muchacho me parecía lindo y yo no estaba muy acostumbrada a andar recibiendo halagos. El caso es que nos fuimos para la casa de uno de mis compañeros y estando allá, el muchacho me dice que ahí cerca había una fiesta, que si lo acompañaba a ver el ambiente y regresábamos al rato. Yo le comenté esto a mi amiga en secreto y ella me dijo que no había lío, que él era buena persona, que además estaba soltero, por si le quería seguir la cuerda. En todo caso le dije que estuviera pendiente al teléfono, que cualquier cosa yo le mandaba un mensaje de emergencia. Eso es una configuración que teníamos en un grupo de amigas, en el que el teléfono, al presionar determinada tecla varias veces, manda un mensaje de emergencia a 3 contactos. Nos tomamos un par de tragos, ahí donde mi compañero, bailamos un rato, y como a la media hora le dije que sí, que lo iba a acompañar, siempre y cuando no fuera tan lejos, y que no nos demoráramos mucho. Me dijo que no había problema, que solo quería saludar, tomarse algo y regresar, que en todo caso la estaba pasando bien conmigo. En el trayecto me enteré que en realidad él iba a cobrar una paga. Me dijo que había hecho un trabajo de diseño por un político y el señor le había dicho que fuera a buscar el dinero hasta allá. Yo no le vi nada raro, de verdad, los políticos son así. Llegamos a la fiesta y esta era en una casa enorme, una casa que siempre había visto en ese barrio, pero siempre cerrada. Pues estaba rodeada por un jardín de bugambillas que cubría toda la vista, y al entrar me di cuenta que era más grande de lo que pensaba. De principio tenía una zona verde gigantesca en donde había mesas, fuentes, licor, gente embriagada y divirtiéndose. Todo muy opulento, eso sí. Pero la verdadera fiesta era dentro de la casa. Ambos pasamos después de que en la entrada un par de tipos nos interrogaran y nos revisaran de arriba abajo. Había un montón de gente que se notaba eran de buena posición económica. Todos estaban muy alocados, consumiendo todo tipo de sustancias. La música la ponía un DJ en vivo. Había meseras en ropa interior, una barra de cócteles, una tarima con pasarela, muchas botellas y extravagancias. Nos acercamos a la barra, pedimos un trago cada uno y empezamos a hablar ahí mientras a él le confirmaban en dónde tenía que ir para que le dieran su dinero. Al cabo de un rato, uno de los tipos de la puerta se nos acerca y le dice a él, digámosle Johnny, que el jefe quería que se acercara a la habitación negra. Así tal cual le dijo, habitación negra. ¿Qué es la habitación negra?, le preguntó él. Ya vas a saber, solo no digas nada. Y si tienen celulares, póngalos en silencio porque el patrón está en medio de una sesión. Pero si quieres yo espero a que termine, no hay problema, le dijo Johnny. No, dijo el hombre. Él pidió expresamente que entraras, porque quiere mostrarte algo. Esto lo dijo el tipo en un tono que no da espacio a más preguntas. Así que nos dirigió al fondo de la casa, por un pasillo largo después de la cocina. Cruzamos un pequeño jardín interno, una puerta que dirigía a una especie de sala de espera que también tenía una barra de licores y después de eso otra puerta más delgada pintada de rojo. Es aquí, nos dijo. Tienen que quitarse los zapatos para que ya no contaminen el espacio. Cuando se abrió la puerta, era una habitación extensa, tenue, que tenía bancos de madera pegados a la pared, como en los baños turcos. Había varias personas sentadas, todas estaban descalzas, algunas hablando en voz baja entre ellas y otras simplemente con la cabeza recostada a la pared blanca mirando hacia el techo. Parecían estar bajo algún efecto psicótico, porque ninguno volteó a vernos y la mayoría se les notaba desorientados. Algo curioso
es que todos eran jóvenes, casi adolescentes. El único mayor era un señor de mediana estatura, delgado y canoso, que estaba al centro de una de las bancas laterales. Al lado de él y abrazándolo estaban dos muchachos, y a sus pies sentada también una muchacha de cabellos dorados, preciosa, con el torso descubierto. Todos ellos también estaban como en medio de un trance de alucinaciones. Algunos parecían que intentaban agarrar cosas en el aire y se reían de forma extraña. El señor, quien era el político que Johnny andaba buscando, nos hizo seña de que nos acomodáramos en algún asiento cercano que estaba desocupado. Sírvanse lo que quieran, dijo en una voz tambaleante. Y si le entran a la diversión, también hay lo que gusten, nos dijo. Si no, ahí hay trago, el que quieran. Eso sí, trago fino, nada de baratijas. Siéntanse como en su casa, que hoy les gasto yo. Johnny se le acercó y le dio la mano. Qué pena molestarlo con esto, señor, le dijo. Es que mañana tengo un compromiso y necesito resolver algunas urgencias económicas. Ya me estás cobrando, Johnny, le dijo el viejo mirándolo con cara de pocos amigos. Luego se echó a reír. No te asustes. Ya te traen lo tuyo y un regalito. ¿Esa es tu novia?, le preguntó señalándome. No, dijo él, tímidamente. Luego como que agarró aliento y le dijo, no todavía. Y ambos se echaron a reír. Yo la verdad, entre la pena y el susto, no sabía qué cara poner. Está bonita, dijo el señor. Invítala un día de estos al trabajo. Algo se nos ocurre, le dijo a Johnny. En eso pasaron como 20 minutos. El viejo siguió hablando de un montón de cosas que quería hacer, que allí iba a empezar su campaña, que quería diseñar una nueva imagen y todo un sinfín de cosas políticas. Y en eso entra un tipo, uno que había visto en la fiesta, que me pareció muy raro. Era muy delgado, ojeroso, con la cara llena de manchas rojas y pocos cabellos. Era como si estuviera enfermo. Se acercó de manera tímida, nos saludó con un gesto torpe y luego se agachó frente al viejo y le dijo que ya lo habían traído. ¿Qué hacía? ¡Qué bien!, dijo el viejo. ¡Tráelo enseguida! ¿Y los invitados?, preguntó el tipo, refiriéndose a nosotros. Que se queden, de pronto les interesa. El tipo nos miró de pies a cabeza y luego de unos segundos asintió y se fue. A los 5 minutos regresó junto con otras 3 personas que traían consigo algo tapado en una sábana blanca. Yo miré a Johnny buscando una respuesta y él solo se encogió de hombros. ¿Nos vamos?, le pregunté. Esperemos un rato, fue lo que me respondió. Entonces el viejo nos miró. Esto, en realidad, es una secta de poder. Empezó a decir así de repente, sin dejarnos procesar nada. Hace rato te quería decir esto, Johnny, porque me parece que tienes madera. Todos estos muchachos son mis protegidos. Yo les doy todo. Viven bien, con comodidades, estudian en las mejores universidades, tienen las mejores atenciones y todo se los pago yo. Por si te interesa. Ah, y a tu amiga también. ¿Qué tienen que hacer? Pues fácil, ya van a ver. Ellos se reúnen conmigo aquí una vez al año. Nos divertimos, nos damos placer mutuo. Yo los veo, ellos me ven. Pero lo más importante es la cena de agradecimiento, lo que están a punto de ver. Aquí es donde vemos quiénes tienen el espíritu listo para el siguiente paso. Y yo creo que tú eres uno de esos, Johnny. Cuando dijo esto, el tipo extraño que aún seguía de pie allí a un lado, el flaco, tiró la sábana blanca y delante de nosotros se reveló una estatua de un material negro brillante como de mármol. Era una figura humana, con una cabeza larga y cuernos torcidos que apuntaban hacia los lados como los de una cabra. Pero lo más aterrador eran sus ojos. Se veían reales como los de una persona. Además, porque eran la única parte de la escultura que no parecía de piedra sino de carne. Tenía párpados, pestañas y esa apariencia viva que parecía que te estaban mirando. El tipo raro salió un minuto de la habitación y luego regresó con 2 hombres más que tenían cada uno 3 morrales cilíndricos. Estos los abrieron y los vaciaron alrededor de la escultura.
Casi no pude disimular la impresión cuando vi que eran muchos billetes, todos de $100, montones de billetes. Nunca había visto tanto dinero junto en mi vida. Pero lo verdaderamente aterrador era lo que venía. Luego que terminaron de acomodar los billetes alrededor de la figura, el viejo, el político, se tomó algo que tenía en un frasco, dio varias bocanadas de aire, luego inclinó la cabeza y se quedó ahí por unos 3 minutos como si hubiese quedado inconsciente. Pero al poco tiempo reaccionó de un sobresalto, como paranoico. Se puso de pie y empezó a exhalar con una fuerza mientras los ojos se le hinchaban hasta que se le pusieron totalmente rojos. Toda su cuenca se puso roja. No se le veía siquiera las pupilas. Pero además, parecía que ya no era consciente de su comportamiento. Sacaba la lengua y emitía un ruido parecido al susurro de varias personas, al tiempo que su cuerpo daba pequeños saltos abriendo y cerrando las manos en una actitud frenética, enferma. Yo en ese momento, sin querer saber qué era lo que pasaba, quise ponerme de pie para irme de allí. Pero uno de los tipos de los que habían traído los maletines, sin mediar palabra, me puso el brazo en el pecho y me sentó a la fuerza en la banca, de nuevo haciéndome señas de que tenía que esperar. El viejo, después de un rato, pareció recobrar el sentido. Se inclinó delante de la figura como haciéndole una reverencia y sacó un papel de su bolsillo en donde tenía anotado 3 números. Luego le pasaron 3 velas y encendió cada una encima de cada número. Mi miedo aumentó cuando una pequeña sombra se estiró de la base de la escultura y una de las velas se puso totalmente negra y se consumió en el acto, como tragada por un soplo de fuego. Ahí mismo el viejo hizo una seña y lo levantaron. Ahora se veía más decrépito, más acabado y sin fuerzas. Lo que pasó a continuación, no hay forma en que no lo recuerde sin que no me den náuseas. Aparecieron 2 tipos más, con traje blanco como de cocineros. Estaban manchados de sangre y barro. Entraron cargando unas ollas enormes de donde emanaba un olor pestilente que pude sentir apenas hicieron presencia. Todo eso, lo que había en las ollas, se lo echaron encima a la estatua. Aquello era un montón de sangre revuelta con tripas y no sé qué más cosas asquerosas. Ni siquiera logro recordar bien la cantidad de asquerosidades que vi esparcirse en el suelo de ese cuarto. Incluso me pareció ver partes humanas. Todo muy turbio como para no sentirme afectada al relatarlo. Cuando todo eso cayó encima de la escultura, que se escurrió por el suelo y cubrió gran parte de los billetes, todas las personas que estaban ahí como en estado de somnolencia se abalanzaron a los pies de la figura y mientras lo besaban y acariciaban, se comían las tripas regadas encima de los billetes. Luego, con las manos sucias de esa sangre, iban y pasaban sus manos por la cara del viejo y éste se las besaba lentamente. Yo no aguanté más y solté el vómito. Enseguida mandaron a sacarme. Por poco me desmayo ahí. Solo alcancé a escuchar que alguien le dijo a Johnny: ojo con lo que dicen. Por eso no te doy mayor detalle sobre en qué provincia ocurrió esto, pero por la forma de actuar de ese viejo y las cosas que hacía, me di cuenta que muchos son los políticos que hacen este tipo de cosas aquí en este país. Aquella mañana llegué a mi casa exhausta, mareada, con la cabeza que se me quería estallar. Mis amigas dicen que pasaron por mí, pero yo no me acuerdo de muchas cosas. Johnny estuvo llamándome todo el día, pero yo no daba para procesar lo que había visto. Pasé horas llorando metida en el baño porque sentía que tenía un olor a sangre pegado en la piel. Duré varios días en un estado de psicosis y estrés tal que me daba pánico salir a la calle. Una noche, estando en mi cama, me puse a orar para ver si con eso se me calmaban los constantes ataques de ansiedad. Y de repente, cuando ya estaba terminando la oración, que levanto el rostro, la luz de mi cuarto se apaga y siento que tocan la puerta. Cuando salgo a ver, alumbrando con una linterna que tengo siempre en el nochero, lo primero que me encuentro es que había una rata muerta en todo el pasillo cerca de mi cuarto. Era enorme, como un conejo. Estaba boca arriba, con la barriga inflada y la cabeza llena de gusanos entrando y saliendo de ella.
Llamé gritando desesperada a mi mamá, quien subió corriendo desde la cocina. Cuando llegó al pasillo, que vio a este animal, me dijo: Dios mío, yo la estaba persiguiendo, la acabo de ver. ¿Cómo es posible que ya esté llena de gusanos así tan rápido? Esa misma madrugada pasó algo más escalofriante. Ya cuando alcancé el sueño, que pude quedar dormida, de la nada sentí que una gota de un líquido tibio me cayó en el rostro. Eso me hizo levantar de un salto porque tuve el presentimiento de que algo me observaba desde el techo. Pero cuando miré hacia el cielo falso, me di cuenta de que había una sombra de humedad gigante que goteaba un agua pestilente en todo el centro de la habitación. Era como si llevara tiempo allí, pero no era tiempo de lluvia, ni habíamos tenido averías recientes. Aún así no quise pensar nada malo. Quizás es el sistema de recolección que esté filtrado, me dije. Pero cuando me vi en el espejo, lo que tenía en la cara no era agua, sino sangre. Entré en pánico. Mi mamá trataba de calmarme dándome agua, pero yo gritaba desesperada en el suelo. Estando allí tirada, casi que asfixiándome de la angustia y el miedo, abrí los ojos porque una presión repentina me golpeó la cabeza. Y en ese instante la vi. Primero fue una sombra, pasando por el vano de la puerta como saliendo apresurada de mi cuarto. Ya la había visto antes, pero creía que eran alucinaciones mías provocadas por el estrés. Pero luego miré a mi mamá a los ojos y vi que su rostro se llenó también de pánico. Ella también estaba sintiendo aquella presión cerca de nosotras. Fue en ese instante cuando esa cosa se me apareció y supe que no estaba loca. Ahí estaba esa criatura diabólica. Era idéntica a la escultura. Estaba parada en la puerta del cuarto. Solo la veía en la penumbra, la mitad del cuerpo, pero ahí estaba. Mi mamá no fue capaz de voltear. Solo vi cómo los ojos se le abrieron de par en par, llenos de terror, y que su piel se erizó. Se tapó la boca, aguantando las ganas de gritar, y solo alcanzó a decir: «Cristo mío, ¿esto qué es?». Me abrazó con fuerza y diciéndome que no me preocupara, comenzamos a orar. Cuando ella comenzó a recitar una oración que yo no conocía, empecé a sentirme mareada, como si me fuera a desmayar. Todo empezó a hacerse oscuro y durante todo ese tiempo la sombra estaba ahí mirándonos. Pero el mareo no era más que algo dentro de mi cuerpo queriendo salir y que me estaba dejando sin fuerzas. De repente empecé a vomitar sin control, un líquido transparente y espeso como gelatina, hasta que la garganta se me abultó, doblando casi todo su tamaño. Dice mi mamá que los ojos se me hincharon y las venas de la cara se me marcaron formando surcos rojos en mi piel. Recuerdo que hice un sobreesfuerzo para mantenerme consciente y como pude expulsé un trozo enorme de algo por la boca. No sé qué era, pero era horrible. Era de color blanco con líneas rojas, asqueroso. Parecía carne en mal estado y desprendía un olor a sangre podrida. Cuando eso salió de mi cuerpo, sentí como la presión en mi cabeza desapareció. Tuve que aprender a cuidarme espiritualmente, consagrarme y retomar el hábito de la oración, pues aquella experiencia me dejó quebrada, muy débil, llena de miedos. Gracias al cielo y a mi fe en Dios, pude salir adelante, salir librada y hoy puedo contar esta historia. Pero esa noche yo sentía que me iba a morir. Y no estaba lejos. Mi mamá me llevó a una clínica porque me veía muy pálida y lo que le dijeron fue que tenía síntomas de haber perdido mucha sangre. Y no tenía casi. Llegué casi que al colapso, con hipotensión y el pulso muy débil. Realmente solo recuerdo despertar, que fue cuando ya habían pasado 3 días de estar internada. De Johnny no volví a saber nada. Mi amiga me contó que desde esa vez empezó a comportarse diferente, que ya no se reunía con la familia y que prácticamente se la pasaba fuera del país en un trabajo que había conseguido. De aquel político no puedo decir muchas cosas realmente. Es de las personas más poderosas de este lugar. Solo sé que en esta provincia, al parecer, este tipo de actos son normalizados entre la gente de poder y el que menos uno piensa es miembro de alguna secta de este tipo.